Queridas y queridos lectores de Solo Sanborns, estamos aquí en la feria más maravillosa en Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, celebrando la vida y obra de nuestros amigos y amigas autoras. Y viene hoy conmigo, y estoy de manteles largos porque es nuestra cita anual, además de que somos muy queridas y muy cercanas, la queridísima Mónica Lavín, una de las más grandes plumas que tenemos en este país, que ha trascendido además fronteras, que te veo en un momento tan espléndido de tu vida, mi Moni, te celebro siempre. Bienvenida a esta tu casa. Gracias, Paulina. Yo feliz de estar contigo y de hablar de libros y estar aquí celebrando esta, como tú dices, esta cita anual con lo que nos gusta hacer y con la gente que queremos ver. Y tú eres imprescindible en ello. Gracias, querida Moni. La palabra nos une y creo que eso nos da raíces, querida Moni. Y cuando estamos en la feria, reiteramos que somos comunidad y que los hilos conductores de la palabra siempre son quienes nos apaciguan un poco. Creo que son los que nos ayudan a hacer las paces con la vida misma. Reinterpretamos, querida Moni, hablamos, expiamos, entendemos, hacemos catarsis, y creo que ese es un proceso que el escritor también entiende muy bien y quiere usar para comunicar lo que le viene de dentro, pero también la experiencia de fuera. Creo que estás tú en un momento dorado de tu historia como escritora, en donde estás dándote cuenta que todo lo que has ido sembrando a lo largo del camino lo cosechas, lo disfrutas en premios, en reconocimientos, en todos estos merecimientos y en hacer lo que te da la gana, mi Moni. Y en este libro, El lado salvaje, eso es lo que vi, ese regreso a lo tan tuyo que es el cuento y ese dominio de este género que nos permite meternos en las páginas 2 o 3 o 4 cuartillas de un solo cuento que nos dice tanto. Quiero que nos compartas si te sientes ahí y cómo llega este lado salvaje para ti. Ay, mira, me gusta mucho lo que dijiste. Me gustó la palabra dominio, cómo la dijiste, porque para mí el cuento, fíjate que se parece a manejar un caballo, a ir en un caballo donde el caballo no te puede llevar para donde él quiere, sino tú tienes que jalar las riendas. Y el cuento pide eso. El cuento pide, a diferencia de la novela que estás dialogando, tú misma lo sabes, con lo que a los personajes les puede ir sucediendo, en el cuento es aventar la flecha a donde tiene que dar en el blanco. Y creo que es una forma de mirar. Y a mí me pasa que desde, bueno, yo empecé como cuentista en esta vida literaria. Pero Ruby Tuesday fue el primero. No, fue uno que se llamaba Cuentos de Desencuentro. Anda. y otros. Y Ruby Tuesday fue el cuarto, fíjate. Porque además ese fue el primero que obtuvo premio, ¿no? Exacto, Ajá. El Gilberto Owen en el 97. Entonces, después la novela me ha gustado mucho, pero mientras escribí 2 o 3 novelas, se me atravesaron varias historias. Fíjate que este libro en realidad es un arco como de 10 años de trabajo, porque el cuento no te puedes proponer, me voy a escribir un cuento hoy y mañana, sino tiene que haber una especie de detonador, que no puede ser, no es continuidad en el siguiente cuento del mismo, sino cada uno es un universo distinto. Entonces, la realidad siempre es la que te da ese acicate, el disparador. Y estos cuentos, me di cuenta que a lo largo de 10 años de haber escrito, son 23 en esta reunión, todos tenían que ver con o lo salvaje de la naturaleza, o lo salvaje de nuestras reacciones, o esos miedos que tienen que ver con lo instintivo, con lo no domesticado. Con lo muy primario, ¿no? Sí. Que son esas emociones primigenias que están ahí. Pero me gusta mucho que yo sí pude detectar, aunque los cuentos sean tan distintos, querida Moni, estos hilos conductores, estos vasos comunicantes, la ironía, el humor, obviamente todo lo satírico, la profundidad de la vida personal de alguien que está atravesando una situación particular, porque es como si fueran colecciones de momentos los cuentos. Yo los veo así, mi Moni, ¿no? Como que vamos armando en el lado salvaje el rompecabezas de esos momentos y nos vamos identificando en cada historia con el personaje que está atravesando esa situación en particular. Así es, y así es la escritura de los cuentos. Coleccionas, me gustó esta idea, coleccionas un momento. Por ejemplo, el que abre el libro, que es esta mujer que va a lo que decimos al otro lado, de Tijuana a San Diego, y que siempre pensamos que el otro lado todo está ordenado. Y sí, cuando uno cruza a pie incluso, te das cuenta en esa frontera que
que hasta las plantitas de los camellones parecen mejores. Exacto. Pero el pasto del vecino ¿verdad? sí funciona. Y ya los letreros, no hay basura, pero el personaje se va a enfrentar a algo en eso que cree que es un mundo muy ordenado, que tiene que ver con lo que te atemoriza y lo que te amenaza. También creo que varias situaciones son esas amenazas de lo inesperado, que no me refiero a lo sobrenatural, ya ves que yo escribo sobre cosas realistas, cotidianas, que le pueden pasar a cualquiera. Absolutamente a lo inesperado, como Cantata para 3 mesas y un pastel de manzana, que lo quise decir bien y lo leí porque fue de mis favoritos, que de repente están en un mismo, digamos, comedor, cenaduría, cafetería, las mismas personas más o menos comensales que habitan ahí, que van a comer, y de pronto irrumpe en esa conformación, digamos, obvia, que todo el mundo asume que tiene que ser así, un pordiosero. Y se pide su pastel de manzana y nadie sabe qué hacer con ello. Y desde 3 mesas distintas, es decir, desde 3 ópticas diferentes, abordan la irrupción. ¿Qué pasa cuando se altera esta realidad y cuando alguien interrumpe el devenir de las cosas? Que eso es exactamente lo que es un cuento. Algo irrumpe y algo se sale del curso de lo normal, porque si no, ni lo cuentas. Pues no, Fui a tomarme un café, qué a gusto y qué rico, no. Sí. Sino esto que refleja en cada una de las... Fíjate que en este libro he tomado riesgos diferentes, quizás porque ya he caminado muchos años en la escritura y porque nunca quiero hacer algo que no signifique un reto, un riesgo, riesgo nuevo, y es el cuento que está visto a 3 mesas. Me gustó mucho hacerlo, porque fíjate que una vez yo fui a un café donde estaba el pordiosero, o el que pedía dinero con su saco raído, y me sacó de balance. Nunca sabía que eso iba a ser material para un cuento. Lo que hay cuento y lo que pasó en cada mesa, desde luego, es pura imaginación, pero yo me di cuenta cómo la atmósfera se había, como tú dices, como impregnado de una incomodidad. Exacto, nadie ¿Por qué sabe si le damos dinero ello? Viene aquí a un café, se lo debería gastar? ¿Qué pensamos que debe hacer la gente que pide dinero? O sea, todos nuestros prejuicios y la amenaza de que ese puede ser alguien que estuvo cercano en tu vida, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Y luego, hablando de cercanos en la vida, todo este episodio del paté con el ex, que es maravillosísimo, la parte del deprimido, usar las palabras, los títulos, Moni, que también me encantó, para meternos a otro lado, ¿no? Tú piensas, el deprimido, vamos a ver este personaje porque está deprimido, y de repente es este paso a desnivel que está en Río Churubusco y se convierte en Río Miscuac. Ajá. Es para cruzar insurgentes y emerger en revolución o patriotismo, y le pusieron el deprimido de una manera popular, ¿no? Como hacemos y como ya nos lo apropiamos. En lugar de paso a desnivel, que es muy técnico, el deprimido. Y ves que la escritura necesita ocio, necesita que no hagas nada para que de repente salte la rana. Yo eso digo, en los cuentos tiene que saltar la rana. Y como yo pasaba mucho tiempo en el deprimido, en algún momento de mi vida, se me ocurrió la historia. Yo tenía tiempo incluso de ver la rugosidad de las paredes y tomar el tiempo. ¿Cuánto pasa entre que me sumo y vuelvo a la luz? Y ahí se me fue ocurriendo, y entonces me divertía, en lugar de padecer el tráfico, padecer el atorón, yo estaba elaborando mi cuento, y cada vez que pasaba de este lado decía, y cuando venía de regreso, Que eso es fantástico, porque a ver, eso es celebrar verdaderamente la vena creativa, porque nosotros escritores, querida Moni, y algún día quisiera yo de un poquito más grande ser como tú, de extraordinaria, tenemos esta curiosidad que nos pica, no dejamos pasar nada por alto, y eso me parece maravilloso. Es como si tuviéramos un radar 360 que nos permite observar el mundo de otra manera y de ahí pescar para nuestras historias, ¿no? Y además tener atrevimientos, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y si de veras cuando yo paso de un lado paso a otro tiempo? Porque la ciudad ha cambiado. En la Ciudad de México el deprimido no existía. Exacto. Entonces esta ciudad que ha ido cambiando conforme las vidas nuestras también han ido cambiando, me pareció que una gran fantasía quizás de todos es poder viajar en el tiempo. Y la escritura lo permite.
Bueno, y en este cuento, algo más que la escritura. Algo más pasa. Y luego romper esas ataduras, querida Moni y queridos todos, gracias por acercarse a nuestras charlas con café. Bienvenidos siempre. Aquí hay lugares para ustedes. El atrevimiento, romper esos convencionalismos. Y entonces hay un cuento fantástico de una mujer loquísima, que es el que da título a esta colección, El lado salvaje, una mujer de unos 75 años tatuada que encuentra que ella sigue teniendo este ímpetu y esta voracidad, digamos, no sé si sexual y del deseo y de la vida misma. Ella quiere seguir viviendo y se va por su pescado y pasan cosas muy interesantes y me pareció fenomenal. Siempre tenemos oportunidad, mientras estemos vivos y mientras tengamos respiro, de volver a empezar y de amar, de reconocer nuestro cuerpo desde el lugar donde está hoy y de compartirlo con el otro, digamos. Exacto. En ese libre albedrío, ¿no? Y fíjate que ella también me parece que este personaje tan libre, con su cuerpo, con su piel, por eso la ha llenado de tatuajes, se ha ido escribiendo una historia, no, tampoco teme el paso del tiempo, digamos que tiene una actitud en donde quizás su fantasía no quiere buscar un esposo, no quiere buscar un compañero, quiere seguir teniendo una vida de una sensualidad, de un erotismo. Exacto. Que le dé el elixir de la vida, hasta que pasan cosas. Es decir, te topas con alguien que tiene culturalmente otra idea y esa mujer que es una gringa, tan libre, tan sin ataduras, se enfrenta con las expectativas del otro, ¿no? Que no son de menosprecio, sino todo lo contrario. Además, de posesión, ¿verdad? Exacto, eres mía, eres mi señora, o esa es la señora. Y esto me encantó porque son también esos giros. ¿Cómo hace el cuentista, querida Moni, para en tan pocas cuartillas darle ese giro, imprimirle ese twist que nos hace a nosotros descolocarnos y decir, esto sí no lo vi venir? ¿Tiene el cuento que tener como género siempre este ingrediente? Sí, o sea, por lo menos tiene que haber algo que llegue a un punto, a un clímax, en donde hay un quiebre y uno escribe el cuento pensando en el quiebre. O sea, tú ya sabes que va a haber un quiebre y ya sabes cuál es el quiebre. Ahora, ¿qué te lleva ahí? ¿Qué senderos te llevan ahí? Eso es lo que tienes que construir es lo anterior. Exacto. Y no sabes exactamente las palabras, pero el cuento, en realidad, si le pudieras quitar el comienzo, lo que no le puedes quitar es el quiebre y el final, ¿no? Claro. Si lo haces al mini cuento, queda el quiebre y el final, pero esa es una minificción y todo te lo deja la imaginación. Y a mí me gusta ese reto, como a veces pienso que el cuento es como la pasta de dientes, que tiene que apachurrar, o sea, toda la vida de un personaje está metida en el tubo, pero no vas a contar todo porque es un cuento. Entonces, ¿qué situación escoges para apretar la pasta de dientes o la duya y que salga justo lo que va a decir mucho del personaje? ¡Ay, qué ¿no? maravilla! No, totalmente, eso me emociona. Y luego cosas tremendas que les quiero compartir, queridas y queridos todos. Hay un cuento que me impresionó muchísimo y me dolió, que se llama Niño de Agua, y es cómo se espejean una madre y una hija, y más bien casi la madre, a partir de la vida de la hija, casi con el ADN en una historia tremenda, mi Moni. O sea, me pareció brutal, ¿no? Tiene que ver obviamente con un embarazo, tiene que ver con la vida, tiene que ver con maternar y cómo esta mujer se proyecta en esa hija a tal grado que suceden cosas de un paralelismo espeluznante. Sí, fíjate que, bueno, nosotros que tenemos hijas, de repente tienes muchos temas que quieres explorar, ¿no? Y este cuento me permitió eso que es fuerte, que es frágil, o sea, ser madre te hace fuerte, pero también te vulnera. Ver que tu hija también va a ser madre tiene un eco en tu vida muy especial y también es una llamada del tiempo, del paso del tiempo. Muchos cuentos tienen que ver, creo que con el paso del tiempo, por obvias razones, ¿verdad? Miren, pero pasó el tiempo. Estás espléndida y maravillosa siempre, pero sí, tiene que ver con eso. Tu propia exploración, tu vivencia personal a lo mejor ahí, tus inquietudes. Que viene de o sea, en la vida te van pasando cosas, como tú decías, coleccionas momentos y no sabes cuándo se van a volver material literario, pero no sé por qué de repente me acordé, no tiene que ver exactamente con lo que me pasó, sino con una hija que cada vez que
ella decía, tengo catarro. Y yo le decía, creo que yo también. Exacto. Y un día me dijo, ¿por qué a ti te pasa siempre lo mismo que a mí? ¿Qué y pasa? por eso se me ocurrió. No, y es un cuentazo, eso no se lo pueden perder porque es una cosa maravillosa. Y luego juegos con el humor, que eso me encanta siempre. Contigo lo haces de manera tan fina y tan bonita, pero está siempre ahí. Por ejemplo, el olor de la gobernadora. Y entonces en el momento, imagínense que yo leo el olor de la gobernadora y digo, no, bueno, o sea, la vio en un meeting, ya había pasado por la fila, o sea, ¿qué pasó con la gobernadora? ¿No? Porque además todos, imagínense en esta vorágine, y resulta que la gobernadora nos regresa a tus orígenes de botánica y bióloga, querida Moni, es una planta. Es una planta que huele mal, aleja a los depredadores, es su sistema de defensa. Y yo tampoco lo sabía hasta que la conocí en el desierto de Durango. Y sí, la pones así y huele mal. Ay, sí. Oye, y por último, siempre cerramos tú y yo con esto, pero esto a mí me fascina, el amor. Tiene que haber el amor siempre como hilo conductor, esas parejas que se encuentran y se desencuentran, los exes, los que se vuelven a ver en una cita casi anual, en un universo personal, los inventos, quién inventa qué, para que sirva eso o no a la relación, al amor. Siempre hay ese toque, querida Moni, de exploración en tu obra que tiene que ver con la pulsión amorosa. Eso, pues fíjate, mi primer libro se llama Cuentos de desencuentro y otros. Siempre me ha maravillado el azar del encuentro y también la posibilidad del desencuentro inmediato, o sea, sucede. Sí. Pero sí, creo que vivimos a través de la invención del amor, que es una manera de imaginar y hacer de nuestras vidas un acto compartido y creativo y una aventura, es una aventura incierta el amor. Y celebro que quieras invitarnos a explorar el lado salvaje. Creo que nos falta mucho a nosotros como seres humanos salirnos un poquito de estas cajas y de esto cuadrado y decir, ¿qué pasa si le hago caso a esta pulsión? ¿Qué pasa si, no, como que tomamos un pasito hacia el lado salvaje y exploramos y vemos qué tiene por ofrecernos en la vida? Ahorita me acordé del cuento de la mácula, ¿no? Ay, como la mácula. La abuela necesita que le inyecten un ojo, pero la nieta se está enamorando del doctor. Ay, y no le hacen caso a la abuela. Un lado salvaje también, ese instinto que hace impulso que olvidemos a los otros, ¿no? Qué lindo. Y también el impulso de la literatura, el impulso de escribir que hace que olvidemos tantas cosas y de leer. Esta fiesta que celebramos anualmente, querida Moni, está celebrando también a los lectores, esa necesidad que tenemos de que un libro nos diga algo. Y creo que en esta rapidez en la que vivimos es bonito que existe el cuento, porque no muchos le podemos dedicar o le pueden dedicar a la novela, estos grandes sagas que hay ahora que aparte se han puesto tan de moda, 600, 700 páginas que te dicen, te vas para atrás y dices, ¿en qué momento voy a acabar? En cambio, el cuento tiene esta maravilla de meterte a un universo en breves páginas y de que te quedes ahí, ¿no? Que eso me parece precioso. Incluso yo recomiendo no leerlo de un tirón. Exacto. No, lees un cuento hoy, ya mañana otro, para que respire adentro de ti. Esa es la propuesta, o por lo menos yo así leo un cuento. Qué lindo decir así, que respire dentro de ti, qué bonito. Son como pequeños organismos en realidad. Y fíjate que hablando de lo literario, yo también hago homenaje en varios de estos cuentos a los cuentos que me han marcado, entusiasmado. Entonces, si se fijan en el epígrafe, pueden además buscar ese cuento. Los encuentran en internet, entonces pueden dialogar conmigo y con otro cuentista. Eso está precioso, ¿no? Como y con Cortázar, tus amigos. Ajá. Moni, haces también un homenaje a tus amigos siempre, ¿no? A las historias que has vivido con tus colegas, con tus pares, con esta tribu a la cual pertenecemos, ¿no? Que eso también es muy lindo. El cuentista y el autor y el narrador se puede convertir en eso, en ese agente lleno de gratitud por las cosas que le van pasando y por los vínculos. Exacto, y también quizás construimos la memoria de la tribu, ¿no? Ay, en palabras, que queda por lo plasmada. menos la dejemos en palabras. Exacto, que queda plasmada ahí, ¿no? Ay, te quiero, mi Moni, felicidades. Oye, por esta eres nueva una lectora entrega. Que agradezco enormemente, siempre puntual, siempre atenta, no, siempre cómplice, porque eso es lo que queremos los que escribimos, una lectora, un lector cómplice, que se implique,
que se deje la piel como los escritores cuando escribimos. Exacto, gracias querida, bienvenida Gracias, siempre. gracias. Un aplauso por favor a Mónica Lavín, a ustedes una de por- las más grandes plumas de nuestra literatura contemporánea. Gracias, Tienen que gracias. leerla también en novela. Y bueno, estamos aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras. Ya les dije, este maratón apenas empieza. Hemos tenido unos padrinos de excepción como Mónica Lavín en este inicio de las charlas con café. Nos vemos muy pronto y gracias a todos por estar aquí.